Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y todos los que nos siguen en Justicia y Trabajo. Volvemos con un nuevo episodio, el segundo de este espacio que hemos creado con la convicción de que en el derecho laboral no se limita al expediente ni a la doctrina. Es una herramienta viva que incide directamente en la dignidad humana, en el trato cotidiano, en la equidad. Hoy tenemos un caso que merece toda nuestra atención, la casación laboral número 3535-2019 de Lima, en la que se enfrenta una trabajadora embarazada, en este caso Kelly Antonia Jara Torres, y una entidad pública, el Indecopi. Y la pregunta que abre este episodio es simple, pero profunda. ¿Puede una mujer ser despedida por estar embarazada? ¿Puede el Estado, como empleador, alegar simplemente que venció el contrato cuando está claro que hay una situación de discriminación? ¿Dónde termina lo formal y dónde comienza lo injusto? Me acompañan, como siempre, Jorge y Fisher, con quienes iremos desgranando esta casación en todas sus capas, jurídicas, sociales y humanas. Jorge, cuéntame primero, ¿qué ocurrió en términos procesales? Gracias, Emerson. Queridos oyentes, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Este caso, Emerson, nos exige mirar con atención porque hay una historia detrás de cada folio del expediente. En este caso, la señora Kelly Jara laboró en el Indecopi desde agosto del 2013 hasta diciembre del 2017. Casi 3 años y medio, ¿no? Como podemos ver, 5 años comenzó bajo contratos de locación de servicio y luego contratos CAS, es decir, una continuidad contractual disfrazada de temporalidad. No se trata de alguien que prestó un servicio ocasional, sino de una persona que trabajaba de forma estable, pero que no se encontraba amparada por los beneficios laborales que otros regímenes dan, ¿no? Ahora bien, a fines del 2017, Kelly estaba embarazada. Había pedido permisos para acudir a sus controles prenatales en octubre y noviembre. Eso está documentado, ¿no? Su jefe inmediato los aprobó. Pero de pronto, su contrato no es renovado. La relación laboral se extingue el 31 de diciembre del 2017 y ella acude a una vía judicial para pedir lo siguiente. Primero, la nulidad del despido. También, como pretensión accesoria, pide su reposición, el pago de sus remuneraciones devengadas y el conocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado. Bueno, Fisher, cuéntanos más. Y justamente, Jorge, Emerson, hay un detalle que no debemos pasar por alto. El argumento central del empleador fue que simplemente el contrato venció y que no hubo despido. Esa vieja fórmula: no se despidió, se acabó el vínculo. Pero, ¿puede un contrato no renovarse cuando el empleador ya sabe que la trabajadora está embarazada? Porque acá no hablamos de un vencimiento neutro, sino de una no renovación selectiva y sospechosa. Justo cuando la trabajadora entra en una etapa de vulnerabilidad especial, la pregunta no es solo si el contrato terminó, sino por qué terminó. Esa es la clave. Así es, Fisher. Yo me pregunto, ¿no? ¿Habrá sido el culmino del contrato realmente la culminación de la relación contractual? ¿O será porque estaba embarazada? Bueno, la demanda fue impuesta en enero del 2018. El juzgado de primera instancia le dio la razón parcialmente, ¿no? Reconoció que había una relación laboral real, encubierta bajo la modalidad de CAS, y que por tanto se trataba de una trabajadora del régimen del decreto legislativo 728, conocido como el régimen privado, ¿no? Sin embargo, no se declaró nulo el despido. Tampoco se ordenó su reposición. Se limitó a decir que no había prueba suficiente de que el empleador supiera del embarazo. Asimismo, queridos amigos,
La Corte Superior, en segunda instancia, confirmó este fallo, aferrándose al argumento formalista, a que la trabajadora no había notificado por escrito su embarazo y por tanto no procedía a la nulidad del despido conforme al inciso E del artículo 29 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Tú qué dices, Emerson? Y es allí donde el caso llega a casación. Y asimismo, es ahí, ¿no? Redundando precisamente donde ocurre el punto de inflexión, porque la Corte Suprema no solo declara infundado el recurso de la trabajadora, sino que establece doctrina jurisprudencial obligatoria, y la clave está aquí. No resulta necesario que la trabajadora comunique al empleador por escrito su condición de gestante. Eso es monumental. Rompe con una interpretación formalista que había sido reiterada en muchos casos anteriores. Se reconoce que el conocimiento puede derivar de hechos objetivos, como lo son, por ejemplo, las autorizaciones o a permisos médicos por controles prenatales. Y acá quiero poner el foco en algo fundamental. Bueno, esta sentencia no se sostiene solo en normas nacionales, toma como base normativa del convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad. Y este convenio, que ya forma parte del derecho interno de nuestro país desde el 2015, prohíbe expresamente que se pueda despedir a una trabajadora embarazada, salvo que se pruebe que el motivo del despido no está relacionado con su embarazo, parto o lactancia. Es más, dice que la carga de la prueba le corresponde al empleador. No se necesita carta, no se necesita ir a mesa de partes, no se necesita una declaración jurada. Lo único que se requiere es estar embarazada y ser despedida durante el periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto. Y si ocurre, se presume que el despido fue motivado por esa condición. Lo que acabas de decir cambia completamente el escenario legal, ¿no? Porque deja de importar el canal de si se comunicó o no se comunicó al empleador, de que si éste sabía o no sabía. El embarazo, lo que importa es el efecto discriminatorio del despido y la necesidad de proteger a la trabajadora como sujeto en especial de vulnerabilidad. Exactamente, y me parece relevante lo que hace la Corte al ir más allá de la norma interna y asumir una lectura de bloque de constitucionalidad. Aquí se invoca el artículo 23 de la Constitución, que dice que el Estado protege especialmente a la madre trabajadora. ¿Y cómo se traduce esa protección si no es un fallo como este? La protección no puede ser simbólica ni condicionada a rituales. Tiene que ser efectiva. Así es, colegas. Es donde aparece una tensión no solo jurídica, sino filosófica. ¿Qué hacemos cuando el derecho nos exige cumplir ciertas formalidades como notificar por escrito para la realidad evidente de que el empleador ya sabía lo esencial? Yo sigo creyendo que, en un Estado de Derecho, la seguridad jurídica importa, pero el proceso requiere formalidades. Pero en este caso, sinceramente, lo que más me preocupa es que la formalidad haya sido usada como una barrera para negarle ciertos derechos fundamentales a una persona como una madre gestante que estaba en estado de vulnerabilidad. Y eso, al final, también vulnera la seguridad jurídica, pero para la parte más débil, la trabajadora. Totalmente de acuerdo, Jorge y Emerson. Yo añadiría que, además de la dimensión jurídica, hay que ver el patrón cultural detrás. ¿Por qué cuando exigimos que una mujer embarazada comunique formalmente su gestación, no estamos trasladándole una carga burocrática extra justo cuando debería estar protegida? Es como decir, te protegemos, pero solo si cumples estos 5 requisitos formales que no le pedimos a nadie más.
Eso es una discriminación encubierta y la Corte lo sabe. Por eso me parece tan importante que esta sentencia diga, no hace falta comunicación escrita, basta que el empleador lo supiera y que en este caso lo sabía. Detengámonos un momento, Jorge Fischer, porque lo que hace la Corte en esta casación no es solo resolver un caso, es establecer doctrina jurisprudencial, es decir, obliga a todos los jueces del país a seguir las reglas fijadas en este fallo. Y esas reglas son las siguientes, que vamos a nombrarlas. Primero, presunción de despido por embarazo. Si esto ocurre durante el periodo de gestación o los 90 días posteriores al parto. Segundo, no es necesario la comunicación escrita del embarazo para activar la protección. Tercero, la carga de la prueba recae en el empleador que debe demostrar causa justa ajena al embarazo. Cuarto, incluso en periodos de prueba, si no hay motivos justificados, se presume que el despido fue por embarazo. Esto ya no es solo una excepción, es una regla general imperativa. Un cambio de paradigma y va a tener un impacto no solo en el sector público, sino también en el privado. Y ahora hay algo que me parece particularmente doloroso y que debemos abordar con franqueza. En este caso, el empleador no es una empresa privada, ni una pequeña organización, y mucho menos ni un emprendimiento sin asesoría legal. Estamos hablando de una institución bastante importante en nuestro país. Es nada menos que el Indecopi, una institución pública del Estado, del país. De ahí llega el punto grave de este motivo, del por qué se despidió a esta señora. Y esa es una herida institucional profunda. El Estado vulnerando los derechos de quien dice proteger. Un Estado que utiliza contratos CAS por 5 años, que encubre una relación laboral real y que luego no renueva el contrato cuando se entera de que una de sus trabajadoras está embarazada. Eso no es solo ilegal, es doblemente grave, porque quien incurre en la vulneración es el Estado mismo, quien debería proteger a los ciudadanos, a las madres trabajadoras. Así es, coincido, Fischer. Hay una responsabilidad ética y estructural. El Estado no puede actuar como el empleador más precario. ¿Dónde está el ejemplo? Debería ser el primero en aplicar el principio de legalidad y los estándares de protección laboral más elevado, y sin embargo, en este caso, una institución del Estado como es el Indecopi se comportó como muchas empresas privadas que usan la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que contratan por 3 meses, lo hacen descansar al trabajador 2 días y nuevamente lo contratan en su mismo puesto. Se comporta esto como una excusa para despedir sin responsabilidad, lo cual erosiona la legitimidad del propio aparato estatal. ¿Qué opinas tú de esto, Emerson? Y la Corte lo sabe, y por eso toma una medida intermedia. Dispone la reposición temporal de la trabajadora, pero con una condición, que se convoque un concurso público de méritos conforme a lo dispuesto por la Ley de Servicios y el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es en este caso el expediente número 05057-2013. Esto garantiza 2 cosas. Uno, que no se respete el principio de mérito
para el acceso a la función pública. Y dos, que se repare la vulneración sin desnaturalizar el orden constitucional. No es una solución ideal, pero es una solución jurídica prudente, que esta misma evita, ¿no?, el abuso sin romper las reglas. Así es, Emerson. Pero hay algo que a mí me parece aún más valioso que debemos resaltar. Esta sentencia dialoga activamente cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente con el expediente número 2748-2001, proceso de amparo del TC, ahí claramente nuestro Tribunal Constitucional regula, ¿no?, que dice: la protección de la maternidad no está sujeta a notificación previa. Basta con el estado de embarazo y el conocimiento del empleador. Y obviamente en este caso, a la trabajadora haberle pedido permiso para acudir a sus controles, ha tenido que presentar documentación que sustente para que se dé este permiso. Y el empleador tenía conocimiento del mismo. Y asimismo, esta sentencia del expediente añade que esta protección no puede ser debilitada bajo ninguna condición, incluso si hubo carta formal, incluso si el embarazo no se notificó de manera escrita, por el que el derecho a no ser discriminada, en este caso discriminada por estar embarazada, es un derecho fundamental vinculado directamente a la igualdad, al trabajo y a la dignidad, los mismos que son derechos fundamentales que nuestra Constitución protege. Y yo agregaría un dato que a veces no se pasa por alto. El TC no solo protege a la madre trabajadora por su situación biológica, sino también porque el embarazo históricamente ha sido una causa de exclusión y violencia laboral hacia las mujeres. Negar un ascenso, despedir, no renovar contratos, reducir funciones, todo eso ha sido y sigue siendo parte de la realidad de muchas mujeres en el trabajo. Por eso es que hablamos de protección reforzada, porque el embarazo no puede convertirse en motivo de castigo, al contrario, debería ser motivo de garantía especial. Y desde esa óptica, la sentencia de la Corte no es solo una interpretación legal, es una toma de posición política y asimismo jurídica. Dice de forma clara que el derecho debe ponerse del lado de quienes históricamente han sido vulnerados, y lo hace utilizando instrumentos jurídicos legítimos: tratados internacionales, doctrinas jurisprudenciales, precedentes constitucionales. Este es un ejemplo de cómo el derecho puede estar al servicio de la equidad sin perder su estructura ni su lógica. Me gustaría que, para cerrar, compartamos cada uno de nuestras conclusiones personales, no tanto desde lo técnico, sino desde lo que este caso nos deja como profesionales del derecho, en este caso como estudiantes que vamos estudiando y así mismo conociendo y como ahora vamos a dar a conocer acerca de este caso, ¿no?, y como ciudadanos. Bueno, Emerson Fisher, para mí esta sentencia representa un paso firme hacia la protección sustancial de los derechos laborales, especialmente a las trabajadoras, pero también nos deja un desafío como es el de mejorar el diseño institucional, los canales de notificación, los marcos normativos. La casación corrige una injusticia. Sí, pero yo me pregunto, ¿necesitamos una legislación que nos obligue a nosotros litigar por 5 años para tener justicia, para poder hacer valer este derecho? No, yo creo que la respuesta es no. Nosotros necesitamos procedimientos más ágiles, donde los empleadores, especialmente del ámbito público,
no busquen vacíos legales como son el uso de contratos temporales y renovación temporal para eludir sus deberes y vulnerar el derecho de muchas madres gestantes. ¿Tú qué opinas, Fisher? Yo la verdad me quedo con un sabor agridulce. Por un lado, está la sentencia, que es un triunfo para la igualdad, ¿no? Para la dignidad de las mujeres, también para el bloque constitucional. Pero por el otro lado, se evidencia una precariedad estructural, como contratos temporales prolongados, empleadores públicos que se escudan en formalidades, una cultura laboral que aún penaliza la maternidad. Me parece que esta casación es un recordatorio. Nos dice que el derecho sí puede corregir desigualdades, pero también no basta con la sentencia. Se necesita la voluntad política, transformación cultural y sobre todo mucha pedagogía jurídica. Gracias a ambos. Comparto mucho de lo que dicen. A mí esta casación me confirma algo que he venido sintiendo cada vez con más fuerza, que el derecho, cuando es bien aplicado, no es neutral, no puede serlo. Debe tomar posición por quien más lo necesita, por quien ha sido históricamente vulnerado. Esta sentencia nos dice que el embarazo no es una amenaza para el empleador en este caso, no, disculpen, sino una oportunidad para demostrar humanidad y justicia. Y eso en el mundo laboral vale oro. Y con esto cerramos el segundo episodio de Justicia y Trabajo. Hoy hemos explorado no solo una casación, sino un conflicto humano y jurídico que nos toca a todos y todas. El derecho a no ser discriminado, el derecho a trabajar sin miedo, el derecho a tener hijos sin perder el sustento. Gracias por escucharnos, gracias Jorge, gracias Fisher. A quienes nos siguen, los invitamos a leer la casación completa, a reflexionar y a compartir este episodio con quienes crean que el derecho puede y debe ser un instrumento de transformación.